Cuando pensamos en relatos bíblicos, inmediatamente nos vienen a la mente imágenes de ciudades imponentes, asentamientos vibrantes y lugares que fueron escenario de acontecimientos épicos. Nombres como Babilonia, Jericó, Nínive y Sodoma no son desconocidos ni siquiera para quienes nunca han abierto una Biblia. Pero, ¿te has preguntado alguna vez qué fue de esos lugares? ¿Dónde están ahora? ¿Fueron devastados por catástrofes, abandonados por el tiempo o simplemente engullidos por la historia? Hoy, Bello Mundo te lleva de viaje en el tiempo para explorar algunas de estas ciudades bíblicas desaparecidas. Descubriremos qué nos cuentan de ellas los textos sagrados, cómo y por qué llegaron a su fin, y qué han revelado arqueólogos e historiadores sobre estas leyendas del pasado. Prepárese, porque el misterio y la historia comienza ahora. Número 1. Sodoma y Gomorra. Si vamos a empezar con relatos épicos de destrucción, es justo incluir en la mezcla a las tristemente célebres Sodoma y Gomorra. Estas ciudades, que ganaron fama eterna en las páginas del Génesis, son el sinónimo perfecto de decadencia y juicio divino. Y mira por dónde. El caos fue tan grande que estas dos han quedado marcadas hasta nuestros días como ejemplos de lo que ocurre cuando todo va mal. En la Biblia, las cosas no pintaban bien para Sodoma, cuando Abraham y su sobrino Lot llegaron a la región. Se cuenta que los habitantes eran tan malvados que hasta el cielo empezó a quejarse. Pero el problema no era solo el pecado. Los escritos antiguos hablan de avaricia, crueldad y una hospitalidad casi inexistente. Para que se hagan una idea, inventaron la llamada cama de Sodoma, utilizada para torturar a los visitantes. Crueldad en extremo, ¿verdad? Y entonces llegó la advertencia divina. Dios, harto de la situación, envió a 2 ángeles a comprobar el desaguisado y decirles que si encontraban al menos 10 personas decentes, perdonaría a las ciudades. Ni siquiera eso fue posible. Para colmo, los habitantes intentaron atacar a los ángeles. Después de eso, ni siquiera fue posible discutir. La destrucción llegó en un espectáculo de horror. Fuego y azufre cayeron del cielo, consumiéndolo todo. A Lot y a su familia se les dijo que huyeran sin mirar atrás. Pero, ¿su mujer? Bueno, ella desobedeció y se convirtió en una estatua de sal. Dicen que, a día de hoy, se pueden encontrar formaciones de sal cerca del Mar Muerto, que muchos creen que es la región donde ocurrió todo. Pero, ¿existieron realmente estas ciudades? Para los arqueólogos e investigadores, es un enigma. Algunos señalan yacimientos como Bab ed-Dra y Numeira, al sur del Mar Muerto, donde hay vestigios de ciudades destruidas por el fuego. Otros creen que Tel El Amán, en Jordania, podría ser una candidata. Allí se han encontrado pruebas de una destrucción catastrófica que se remonta a la Edad de Bronce, posiblemente causada por un acontecimiento como la explosión de un meteorito. Lo único que sabemos es que hoy la región es un desierto salino e inhóspito, salpicado de formaciones rocosas y del Mar Muerto, conocido por su densidad salina. Número 2. Jericó. ¿Quién no ha oído hablar de la historia de las murallas de Jericó? Es el tipo de relato que parece sacado directamente de un guión épico. Imagínate, un pueblo marchando alrededor de una ciudad fortificada, llevando un arca sagrada, tocando trompetas y, al final, ¡boom! Los muros se derrumban sin un solo golpe de espada. Esa es la historia que nos cuenta el libro de Josué. Cuando los israelitas llegaron a la tierra prometida, se encontraron con Jericó, una ciudad famosa por sus impenetrables defensas. Dios habría ordenado a Josué y a su pueblo que marcharan alrededor de la ciudad durante 6 días y que, al séptimo, la rodearan 7 veces mientras tocaban las trompetas. Y eso es exactamente lo que hicieron. Al final, un poderoso grito hizo que las murallas se derrumbaran, marcando la victoria del pueblo de Israel. Pero ahora viene la pregunta: ¿fue realmente así?
los arqueólogos excavaron Jericó, o lo que ahora llamamos Tel es Sultán, y encontraron capas y capas de historia. La ciudad, o lo que queda de ella, es sin duda una de las ciudades continuamente habitadas más antiguas del mundo. Pero las pruebas sobre aquella famosa caída de las murallas son complicadas. Algunos dicen que las ruinas de las murallas datan de mucho antes de que Josué llegara allí. Otros sostienen que los signos de destrucción e incendio hallados en las excavaciones podrían coincidir con el relato bíblico. Y, por supuesto, siempre cabe la posibilidad de que la historia de las murallas sea más simbólica que literal, una forma de mostrar el poder divino y la fe inquebrantable del pueblo israelita. En la actualidad, Jericó sigue existiendo, pero la ciudad moderna dista mucho de aquel escenario épico. El yacimiento arqueológico, con sus fragmentos de murallas y cerámicas antiguas, es un recordatorio de que la historia y los mitos tienen capas tan profundas como la propia tierra. Entonces, ¿realmente las trompetas hicieron caer las murallas? ¿O se trata de una poderosa metáfora sobre la fe y la superación? Tú decides. Número 3. Ai. Tras la victoria en Jericó, la Biblia nos presenta otra ciudad en la ruta de Josué y los israelitas, Ai. Pero a diferencia de Jericó, esta conquista no fue tan sencilla. Según el relato bíblico, Josué intentó tomar Ai justo después de Jericó, pero se enfrentó a una amarga derrota. ¿El motivo? Un pecado de los propios israelitas. Alguien había robado el botín de Jericó, algo que estaba estrictamente prohibido. Tras resolver el problema, Josué dirigió un segundo ataque, esta vez con éxito. Las escrituras dicen que la ciudad fue destruida y quemada hasta los cimientos, lo que supuso una victoria más en el camino de los israelitas hacia la tierra prometida. Pero ahora viene el misterio. ¿Dónde estaba de todos modos? Durante siglos, los arqueólogos han intentado identificar la ubicación de esta ciudad. El lugar más aceptado es Et Tel, cerca de Betel, en Cisjordania. Pero entonces empiezan las complicaciones. Las ruinas de Et Tel muestran signos de una ciudad fortificada que floreció mucho antes de la época de Josué y que parece haber sido abandonada antes de la supuesta conquista israelí. Entonces, ¿cómo conciliamos esto con la narración bíblica? Quizá Ai nunca fue una ciudad grandiosa como Jericó. Algunos estudiosos sugieren que la historia puede tener más simbolismo que exactitud geográfica o arqueológica. Otros siguen buscando nuevas pruebas que puedan cerrar la brecha entre el texto sagrado y las piedras silenciosas que quedan. Hoy en día, cuando visite el yacimiento de Et Tel, verá ruinas modestas, vestigios de antiguas estructuras cananeas y mucho espacio para la especulación. Número 4. Nínive. Nínive, la legendaria capital del Imperio Asirio, ocupa un lugar especial en el Antiguo Testamento. La ciudad es el telón de fondo de una de las historias más conocidas de la Biblia. Jonás, el profeta renuente, enviado por Dios a predicar el arrepentimiento a aquella metrópoli, famosa por su maldad. Contra todo pronóstico, los habitantes de Nínive escucharon el mensaje y se arrepintieron, escapando temporalmente al juicio divino. Pero la historia de Nínive no termina ahí. Siglos después, la ciudad volvió a ser sinónimo de arrogancia y opresión. El profeta Nahum describió su caída con impresionante precisión, anunciando que la gran ciudad quedaría reducida a escombros. Y así fue. En el año 612 a.C., Nínive fue devastada por una coalición de babilonios y medos. Lo que había parecido invencible desapareció del mapa, engullida por el tiempo y la arena. Durante siglos, la ciudad fue solo un nombre en los textos antiguos, hasta que en el siglo XIX los arqueólogos redescubrieron sus ruinas, cerca de la actual Mosul, en Irak. Lo que encontraron fue impresionante: magníficos palacios, relieves detallados que narraban batallas y cacerías reales, y la biblioteca de Asurbanipal,
con miles de tablillas cuneiformes, incluida la epopeya de Gilgamesh. En la actualidad, las ruinas de Nínive siguen existiendo, pero gran parte de lo que queda ha sido destruido por conflictos recientes y actos de vandalismo cultural. Lo que sobrevive está en museos o en nuestra imaginación, alimentada por relatos bíblicos y descubrimientos arqueológicos. Número 5. Babilonia. Pocas ciudades de la historia son tan místicas como esta antigua metrópoli. Mencionada innumerables veces en la Biblia, Babilonia es recordada como símbolo de idolatría, pecado y opresión. Fue allí donde el pueblo de Judá vivió el famoso cautiverio babilónico, después de que Nabucodonosor II destruyera Jerusalén en el año 586 a.C. Desde el punto de vista bíblico, no era solo una ciudad rica y poderosa, sino un ejemplo vivo del orgullo humano destinado a caer ante el juicio divino. Históricamente, Babilonia era todo esto y más. Situada a orillas del río Éufrates, en el actual Irak, fue el corazón de uno de los imperios más impresionantes de la antigüedad. Bajo el mandato de Nabucodonosor, la ciudad ganó fama mundial con sus imponentes murallas, la majestuosa puerta de Ishtar y, por supuesto, los legendarios jardines colgantes, que bien podrían ser producto de la imaginación, pero que nunca han dejado de captar nuestra curiosidad. Sin embargo, al igual que las grandes ciudades bíblicas, Babilonia tuvo su fin. Conquistada por los persas de Ciro, la ciudad empezó a decaer, convirtiéndose en un eco lejano de su antigua gloria. El ciclo continuó con griegos, romanos y otras potencias controlando la región, hasta que Babilonia fue literalmente engullida por el tiempo. Hoy, lo que queda de esta potencia son ruinas esparcidas bajo el calor del desierto. Algunas murallas, fragmentos de templos y los cimientos de palacios intentan contar la historia de una ciudad que un día fue el centro del mundo. Número 6. Tiro. Una ciudad que, en la Biblia, era casi una celebridad entre los centros comerciales de la antigüedad. Situada en la costa del actual Líbano, Tiro fue el hogar de los fenicios, los grandes navegantes del Mediterráneo. Su lujo, riqueza e influencia eran tan imponentes que, por supuesto, acabaron atrayendo una profecía desfavorable. Profetas como Ezequiel e Isaías no escatimaron palabras contra Tiro, prediciendo que su arrogancia y codicia acabarían en su caída. Y no bromeaban. La ciudad, que estaba dividida entre una parte continental y una isla fortificada, se creía bien protegida, hasta que Alejandro Magno apareció en el 332 a.C. Con el tiempo, la gloria de Tiro se desvaneció. Hoy es una ciudad costera llamada Sur, habitada pero lejos del poder de antaño. Algunas ruinas aún resisten el paso del tiempo, como partes sumergidas, antiguos puertos y restos de murallas. El encanto permanece, pero solo en el recuerdo de los libros y las ruinas que atraen a los turistas. Número 7. Hathor. ¿Qué hay de Hathor? Fue una de las mayores ciudades cananeas del norte de Israel, mencionada en la Biblia como cabeza de todas las naciones cananeas. En otras palabras, era poderosa, influyente y, por supuesto, estaba fuertemente fortificada. La narración bíblica nos dice que Josué conquistó e incendió Hazor durante la campaña israelita en la Tierra Prometida. Las excavaciones modernas en Tel Hazor han revelado capas de destrucción que parecen corroborar este suceso. Pero, como en toda buena historia arqueológica, hay debates sobre fechas y detalles. Hoy en día, Hazor es un impresionante yacimiento arqueológico, con ruinas de palacios, almacenes y fortificaciones. Número 8. Beth Shan, Beit Shin. Beth Shan o Beit Shin es un lugar donde la historia se ha solapado de tantas maneras
que la ciudad bíblica acabó sepultada bajo capas de civilizaciones posteriores, mencionada en la Biblia como escenario de trágicos sucesos, como el destino de los cuerpos del rey Saúl y sus hijos, ahorcados por los filisteos. Bet-Sheán fue antaño un importante centro cananeo e israelita. Situada en el valle del río Jordán, la ciudad cobró nueva vida bajo el dominio griego y romano, cuando pasó a llamarse Escitópolis. No era una ciudad cualquiera. Escitópolis era una de las más impresionantes de la Decápolis, un grupo de 10 ciudades que funcionaban como centros de la cultura grecorromana en la región. Con grandes teatros, calles columnadas y lujosos baños públicos, prosperó mucho más allá de su etapa bíblica. Cuando se visita el Parque Nacional de Beit Shean, en el actual Israel, es fácil quedarse prendado de las ruinas romanas, pero justo debajo de ellas yacen los restos de la ciudad más antigua, la que se menciona en los libros de Samuel. La ciudad bíblica, por tanto, no se ve a simple vista, es una ciudad perdida bajo otra ciudad perdida. Número 9. Edom y sus ciudades. Edom, el antiguo reino al sur de Judá, era el hogar de un pueblo orgulloso y estratégicamente situado en las montañas de Seir. Descendientes de Esaú, hermano gemelo de Jacob, su nombre, que significa rojo en hebreo, era una referencia directa a su origen. Aunque tenían lazos familiares con Israel, la relación entre ambos pueblos estuvo marcada por constantes conflictos, desde negar el paso a los israelitas en el Éxodo hasta enfrentamientos con reyes como Salomón. Los habitantes de este reino fueron frecuentes adversarios, y la animosidad alcanzó su punto álgido cuando celebraron la destrucción de Jerusalén, un acto que, según el profeta Abdías, selló su destino. Entre las montañas de Seir, Petra brillaba como una joya de Edom. La ciudad, protegida por estrechos cañones, era un centro comercial estratégico y una fortaleza natural. Pero ni siquiera sus murallas bastaron para resistir a los nabateos, que tomaron el control en el siglo V a.C. Con el tiempo, lo que quedaba del reino fue borrándose poco a poco. Abdías predijo: «No habrá sobrevivientes de la casa de Esaú», y la profecía se cumplió. Hoy, lo que una vez fue una tierra de rutas comerciales y vibrantes fortalezas, ha dado paso al silencio de ruinas y montañas. Número 10. Megido, Armagedón. Megido es el tipo de lugar que tiene un peso histórico y espiritual incomparable. Mencionado varias veces en la Biblia, ocupaba una posición estratégica vital, siendo el punto de control de importantes rutas comerciales. Esta prominencia convirtió a Megido en blanco de batallas, destrucción y reconstrucción, como un ave fénix que siempre renace, hasta que ya no renace más. Hoy, el yacimiento arqueológico de Tel Megido revela capas y capas de civilizaciones, desde la época cananea hasta el dominio egipcio e israelí. Un auténtico rompecabezas histórico. Y si el nombre le suena, puede que el Apocalipsis tenga algo que ver. Es allí, en el monte Megido, o Har Magedón, como menciona el Apocalipsis, donde se imagina el escenario de la batalla final entre el bien y el mal. ¿Qué queda hoy? Ruinas silenciosas, puertas impresionantes, establos y vestigios de palacios que en otro tiempo fueron símbolos de poder. Número 11. Samaria. Samaria era el corazón del reino de Israel en tiempos de reyes como Omri y Ahab. No era solo una ciudad, era el símbolo del poder político y económico de la región. Pero la Biblia no escatima críticas. Los profetas a menudo señalan con el dedo su idolatría y desigualdad social. Con la llegada de los asirios en el 722 a.C., la historia de Samaria dio un giro trágico. La ciudad fue tomada, gran parte de la población fue exiliada, y lo que quedó entró en decadencia bajo la sucesiva dominación extranjera. Hoy, lo que llamamos Sebastia, en Cisjordania, conserva las huellas de aquel gran pasado. Entre columnas romanas,
un teatro y basílicas bizantinas, también hay vestigios del período israelita, enterrados bajo capas de historia. La Samaria bíblica ya no existe como la conocíamos. La opulencia y el bullicio han dado paso a paisajes rurales y ruinas que cuentan una historia de ascenso, caída y olvido. Número 12. Dan. Y para terminar con broche de oro, hablemos de Dan, una ciudad en el extremo norte de Israel que tiene una historia bíblica llena de giros y sorpresas. Originalmente llamada Leich, fue conquistada por la tribu de Dan, que emigró al norte en busca de nuevas tierras. Tras la conquista, se convirtió en un importante centro del Reino del Norte, pero adquirió un papel controvertido cuando Jeroboam I decidió erigir allí un becerro de oro para su adoración. Esta decisión, que cuestionaba la centralidad de Jerusalén, provocó la ira de los profetas y marcó a la ciudad con un estigma religioso. El destino del lugar quedó sellado durante las invasiones asirias del siglo VIII a.C. Capturada y saqueada, su población fue deportada, convirtiendo lo que antaño fue un vibrante centro en ruinas silenciosas. Hoy, el yacimiento arqueológico de Tel Dan ofrece una visión de esta historia. Uno de los puntos más destacados es la monumental puerta de adobe, una de las más antiguas de la región, que data de la Edad de Bronce. También se han encontrado vestigios de un santuario, posiblemente vinculado al culto idolátrico que tanto preocupaba a los profetas. Y así terminamos otro capítulo impactante aquí en Bello Mundo. Si esta historia te ha impactado tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y seguir nuestros próximos vídeos. Queremos saber qué opinas. ¿Qué es lo que más te ha impactado de esta oscura narración? Deja tu comentario abajo y continuemos esta conversación. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final. Nos vemos en nuestro próximo viaje, descubriendo los lados más oscuros y menos conocidos de nuestro mundo. Hasta entonces.